buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al periodista investigador Arturo Torres del portal digital Código Video. Lo invitamos para conocer cuáles debieran ser los retos del próximo gobierno en materia de seguridad. Hoy seguimos inmersos en un proceso electoral para la segunda vuelta 13 de abril y vemos cómo el bloque de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía siguen actuando. Ayer cogieron a un jefe de una banda, están latentes los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica que defiende a estos sectores. ¿Cuáles debieran ser los desafíos en esta materia, Arturo? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Empezando por este último dato, esta última denuncia que hizo el presidente de la República en relación a la participación de organizaciones criminales para coercionar a los votantes, creo que es una denuncia grave, pero que tiene antecedentes, Miguel, que sabemos todos muy bien, que es el caso Metástasis. El caso Metástasis permitió evidenciar la narcopolítica de lleno en el Ecuador, cómo opera en diferentes entidades de control, judiciales, policiales, y por lo tanto también en su conexión directa con la banda de los Lobos, con un narcotraficante que era Leandro Norero como una de las cabezas, y por el otro lado una contraparte política que se beneficiaba también de todas las acciones que se realizaban para buscar impunidad en la justicia en relación concretamente al ex vicepresidente Jorge Glass. Los nexos están ahí, hay un caso judicial, hay pruebas, hay evidencias suficientes en las cuales nos muestran que hay una relación sistemática que se ha ido estrechando durante el tiempo. Y la política tiene un brazo armado, ¿no es cierto?, que actúa en diferentes coyunturas. Esto me parece que es importante entender para poder también, ya desde los estamentos del Estado, más allá del gobierno que esté al frente, o de quien gane las elecciones, Miguel, creo que los votantes debemos tener claro en qué escenario estamos. Estamos en el escenario de la narcopolítica. Este no es un narcoestado. Yo creo que estas organizaciones vinculadas y este híbrido, ¿no? Que ahora mismo está acechando, está tratando de asaltar el Estado, y esta es como una de sus últimas oportunidades. Y así está dada esta confrontación, esta estrategia, en la cual creo que el gobierno debería llevar al plano de la fiscalía y judicializar estos hechos y encontrar los elementos suficientes como para que la sociedad pueda tener todas las pruebas y sobre todo pueda definir a quién apoyar en esta segunda vuelta. Entender qué hay detrás de todas estas manifestaciones, sobre todo, como decía hace un momento, esto tiene que llevarse a la justicia, tienen que concretarse las denuncias, presentar las evidencias para que los votantes puedan o podamos, pues, al final tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción. Entonces, con esta coyuntura, Miguel, me parece que es también relevante entender que el gobierno en todo este periodo que ha estado al frente de Daniel Noboa, lo que ha hecho es esencialmente reaccionar frente a una lógica que se ha venido instalando desde la década anterior en el país, en la cual estos grupos delincuenciales aliados con los carteles del narcotráfico y con actores políticos han ido tomando el control territorial de ciertos sectores y la gobernanza criminal se ha ido instalando en esos sectores. No descarto que uno de esos sectores sea Manabí.
por todas las características de una de las bandas que ha tenido hegemonía ahí durante mucho tiempo, que es la banda de los choneros. Entonces, ellos controlan no solamente el tema territorial, sino las propiedades, la economía depende mucho y está controlada por este GDO y sus operadores. Son estructuras muy complejas, Miguel, que primero, el primer tema es entender cómo operan. Se necesita tener mucha información y eso precisamente creo que ese factor, el gobierno ha tardado en dar un salto como para pasar de la reacción frente a lo que hemos vivido, que es lo que también le ocurrió a Lenín Moreno y al gobierno de Guillermo Lasso, pasar de la reacción frente a esta arremetida del crimen organizado que trabaja con los carteles del narcotráfico, para pasar a la contención y a la prevención. Yo creo que en este momento, luego de todo lo que ha hecho Fuerzas Armadas, Policía, los organismos de control, en medio de un sinnúmero de fallas también, estamos viviendo esa transición de una manera acelerada y tenemos que llegar a la prevención y sobre todo, Miguel, creo que es importante tener la meta de desmilitarizar el conflicto y pasarlo a una verdadera estrategia de seguridad ciudadana en la cual ya no se exponga tanto a los militares y a los policías en las calles, sino que ya existe una política transversal en la cual cada uno de los organismos, empezando también con el trabajo que tienen que cumplir los gobiernos locales y otras instituciones, podamos realmente cuajar una política ciudadana integral que nos saque de este conflicto que significa muchos recursos para el Estado y sobre todo a mí me preocupa mucho la sobreexposición de militares que no estaban preparados para estas circunstancias, que no están preparados para combatir al crimen organizado y sobre la marcha han tenido que ir digamos, aprendiendo en medio de también denuncias de abusos, hay que decirlo, Miguel, que tienen que ser investigadas y esclarecidas adecuadamente en la justicia. Arturo, de lo que señalaba, intentan estos grupos asaltar el Estado, es una de las últimas oportunidades. ¿Cómo evitar que lo que se ha denunciado, la presunción de que hay presiones, obligación de votar de una manera, incluso con dinero, tratando de comprar los votos, que es la denuncia que se formulara ayer, lo cual es gravísimo? ¿Qué estado estamos viviendo de terror, de presión para llegar a la presidencia? Arturo también decía el caso Metástasis, en donde los jueces aceptan, colaboran y dicen voy a recibir una pena reducida como lo hicieron, pero recibí $200,000 para sacar a Jorge Glass, quien está identificado con la finalista, con Luisa González. Y quisiera añadir, aunque no es tema de este análisis, añadir lo que ayer Primicias publicaba respecto de lo que se ha disparado el riesgo país en el exterior. Dice el académico David Pazmiño de la UID, explica que el mercado financiero reacciona ante la posibilidad de un cambio en el modelo económico del país, especialmente considerando que Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, disputará la segunda vuelta con el actual presidente candidato, Daniel Noboa, de ADN. Es decir, internamente este temor por las presiones en las urnas y externamente la visión económica. ¿Cómo evitar que asalten el Estado y cómo que el poder constituido ejerza una acción proactiva y no, como decía Arturo, solo reactiva? Sí, Miguel, creo que es vital que el Estado, los ciudadanos, por el otro lado, podamos contar con información suficiente para entender cómo opera el mecanismo en el cual poblaciones son rehenes de estas organizaciones criminales. Y si es que se comprueba esta denuncia grave que hace el presidente de la República, en el sentido de que se ha estado amenazando a los votantes para que den su apoyo a determinada candidatura,
Creo que eso tiene que esclarecerse y tienen que activarse los mecanismos que judicialmente caben en estos casos para que precisamente pasemos de la denuncia a la evidencia y al proceso judicial. Entonces esto tiene que encaminarse por los canales respectivos y sobre todo, Miguel, también en este sentido creo que el trabajo que ha ido de alguna forma sobre la marcha en medio de esta arremetida permanente de los grupos organizados criminales en relación con movimientos políticos, entender que esta es una dinámica muy compleja, que como tienen operadores también en la justicia, eso implica no solamente jueces, también implica fiscales, también implica operadores de nivel medio en Fuerzas Armadas y en otras organizaciones de control del Estado. Esto es un trabajo que debe atacar a las estructuras, Miguel, por eso me parece que el tema fundamental es desmantelar estas redes, evidenciarlas y llevarlas ante la justicia. Ese creo que es un paso fundamental que hasta ahora el gobierno no ha podido dar de una manera sólida, claro, entendiendo que el periodo que ha estado al frente ha sido corto, en función de que no es un periodo completo de gobierno, pero esto de atacar las estructuras que están detrás de todo esto, que manejan los hilos de estas conexiones y de las decisiones que se toman para impedir la gobernabilidad democrática, este es un tema fundamental, es decir, atacar los nodos de corrupción, las conexiones con el crimen organizado y poner nuevamente este mapa de la narcopolítica, cómo está operando y a quién está afectando, porque hay miles de personas que no solamente en Manabí, sino en las provincias fronterizas, Miguel, como Sucumbíos, como Orellana, en las provincias del sur, como en El Oro, en Azuay, en estos focos de minería ilegal, donde sabemos que trabajan directamente, están metidos de lleno los carteles del narcotráfico, porque están ahora invirtiendo en el oro para lavar los recursos provenientes del narcotráfico. Este panorama complejo es el que tiene que ayudarle y darle luces al gobierno para trazar esta estrategia de desmantelar estas estructuras y por lo tanto golpear al corazón de estas estructuras, que es la economía, Miguel. Eso creo que todavía no logra hacer en esta transición que estamos caminando hacia la prevención. Creo que ese es un punto fundamental, romper la corrupción interna que existe y que han generado estos grupos criminales. Obviamente eso también necesita una cooperación internacional, porque ya vemos que se están capturando a muchos cabecillas, ¿no es cierto? Pero necesitamos desmantelar las estructuras económicas que les permiten empoderarse a estas organizaciones criminales y en ese sentido fortalecer los esquemas de inteligencia en cooperación con agencias internacionales es vital para trazar una estrategia que apunte hacia lo que yo he mencionado inicialmente, a pasar de la reacción hacia la contención y hacia la prevención. Esta debe ser la meta, Miguel, porque en el camino hemos visto los problemas que han surgido alrededor de Fuerzas Armadas sobreexpuestas en diferentes tareas y Fuerzas Armadas, los militares están ya saturados, o sea, están sobreexpuestos y por lo tanto ya quien gane las elecciones, ¿no es cierto?, debe tomar eso muy en serio porque eso es precisamente lo que estaba recalcando también, pasar a una verdadera política de seguridad ciudadana, una estrategia para salir de la militarización y poder entrar a un terreno mucho más en el campo preventivo a todo nivel. Arturo, hay una interrogante. ¿Se puede despejar ante el país por los hechos que se están evidenciando en el Ecuador? Se pudiera preguntar si los grupos delincuenciales organizados, los GDO, el narcotráfico y sus aliados de la narcopolítica quieren tomarse el poder en estas elecciones. Yo creo que
desde hace muchos años, Miguel. Ha habido este intento de asaltar el Estado, de estas organizaciones criminales. No olvidemos cuál es el contexto para Ecuador. Ecuador vive de forma acelerada este proceso de violencia, este estallido de violencia por el enfrentamiento y la intención de controlar más territorios de las bandas atomizadas después de la pandemia, precisamente por este cambio en el eje de la demanda de cocaína hacia Europa, que es el principal destino del Ecuador, lo que permitió que la mafia albanesa, en conexión también con la 'ndrangheta italiana y otras mafias, entren en escena y por lo tanto aumenten el poder armado, el poder en gente que está vinculada a estas organizaciones, que es lo que agravó este fenómeno delictivo que estalla y que nos tiene todavía con tasas muy altas de homicidios, buena parte de ellas relacionadas por el enfrentamiento entre bandas, pero también hay operaciones que son direccionadas para generar miedo y temor y conmoción, porque evidentemente esta guerra que se declaró hace un año por el gobierno, hay un enemigo visible que son los grupos organizados, y por lo tanto estos grupos criminales no van a querer que siga esta política de cero tolerancia frente a las acciones criminales de estos grupos denominados terroristas. Hay una acción, hay una reacción. Ahora debemos pasar, el gobierno, el Estado, la ciudadanía debe pasar de esta confrontación abierta a una estrategia mucho más pensada. Y como decía muy bien usted, Miguel, creo que la dinámica que toman estos grupos delictivos cuando tienen aliados políticos es una dinámica mucho más peligrosa y difícil de enfrentar, porque para el Ecuador y para cualquier país es muy difícil, muy complejo enfrentar esto, porque tiene unas raíces de conexión en diferentes entidades del Estado. Entonces hay muchos invisibles, muchos operadores invisibles que están mimetizados en organizaciones del Estado, pero también que necesitan ser visibilizados. Por eso es que el tema de levantar información de la inteligencia, del mapa completo, de cómo tienen estos nodos de conexión entre el crimen organizado, la política, los carteles, este sinnúmero de complementación entre operaciones criminales, es la que el gobierno debe ya tener y pasar a otra etapa en la cual podamos realmente atacar a las estructuras económicas, quitarles el poder de logística, para que eso también impida que se sigan armando, que sigan llenándose de explosivos, que tengan más recursos para extorsionar, para corromper a funcionarios. Esta parte del ataque a las economías criminales se ha esbozado, pero creo que todavía, por todo lo que hemos vivido, no ha logrado concretarse en hechos. Más allá de las detenciones que vemos permanentes de cabecillas, tenemos que entrar a esa nueva etapa, Miguel, rápidamente. ¿Y cómo hacer entender a los ecuatorianos? Porque muchos, en esta polarización política que ha habido, no entienden la problemática. Esto que ha descrito claramente Arturo Torres, este asedio de los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica, que quieren tomarse el poder. ¿No es grave que no se razone, se reflexione sobre el momento complejo que está viviendo el Ecuador? Porque muchos creen que es mentira lo que está sucediendo y se trata de endosar a unas fuerzas armadas que no actúan bien, el gobierno, etcétera, cuando hay una realidad instalada en el Ecuador. Así es, Miguel. Ahí tengo que ser muy puntual y frontal, en el sentido en que hay territorios que están controlados por la gobernanza criminal hace mucho tiempo. Entonces, hay algunas provincias en las cuales la articulación y el control que tienen los grupos criminales es un control
que tiene la cooperación de actores, operadores, como decía hace un momento, estatales, pero también de privados, de la sociedad civil, de empresas que se formaron en medio de esta acechanza y de este fortalecimiento de la gobernanza criminal. Por eso es que le cuesta mucho al gobierno enfrentar esto y sobre todo empujar a que se tomen medidas que puedan darle al ciudadano, a las personas que están siendo objetos de esta coerción, de estas extorsiones, no solamente en esta coyuntura electoral que ahora vemos una manifestación nuevamente que ha sido denunciada en función de que los ciudadanos son obligados en ciertos casos y en otros casos también pagados, extorsionados para votar por una o por otra opción. Este esquema perverso, Miguel, ya se vive hace mucho tiempo en las poblaciones fronterizas, en las zonas donde primero empezó el contagio, ¿no? Hablo en Esmeraldas y de una manera mucho más silenciosa, en Sucumbíos, donde los gobiernos locales también están y han sido penetrados por estas organizaciones criminales y por el narcotráfico, las estructuras económicas que han montado para permitir que ingresen toda esa gran cantidad, cientos de toneladas de cocaína ingresan por el norte, Miguel, y nos preguntamos, ¿por qué no se logra cuajar una estrategia sólida para impedir que por lo menos el 50% de lo que está, de total de lo que está ingresando por la frontera norte, se quede ahí, con un buen sistema tecnológico, una estrategia mucho más pensada, integral? Entonces, la respuesta, Miguel, es que hay una contaminación y esos territorios a nivel de los gobiernos locales, de autoridades, de comunidades que están también en amazónicas, que están, y aparte, están entrando en este modelo también de gobernanza criminal, ya sea coercionados o porque están siendo parte y están recibiendo réditos económicos. Esta fórmula, Miguel, esta fórmula perversa es la que el gobierno que está al frente y quien llegue a gobernar el país entienda que tarde o temprano esta lógica acaba devorándonos a todos, si es que no se corta ya esta dinámica de la cual lastimosamente hay miles de personas que están siendo afectadas en zonas que han sido vitales en este último proceso electoral. En consecuencia, un momento complejo, hoy involucrados en la definición de las elecciones presidenciales, domingo 13 de abril, un momento complejo para el Ecuador, con una disyuntiva si damos paso a la toma del poder de sectores que le han hecho tanto daño al país como es los grupos delincuenciales o el narcotráfico. Sí, creo que lo que debemos entender los votantes es que hay unas manifestaciones inusitadas de violencia permanentes desde hace más de 7, 8 años que no se manifestaban así. Y entonces ahí podemos nosotros ver las conexiones. Las hipótesis son de la conexión con estos actores políticos que no se ven, pero que están en esas operaciones. Por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo de discernir, pero el ciudadano lo que quiere, Miguel, es que le den más seguridad y por lo tanto creo que el gobierno debe tener un rol mucho más, digamos, proactivo, para precisamente librarle pues al ciudadano de ser rehén de estas lógicas criminales, y quienes están cooperando también sean visibilizados por los canales que da la Constitución y la ley, es decir, por los canales judiciales. Creo que en esto se necesita tener mucha más claridad, dar pasos más sólidos para sacarle a la gente que ha entrado, que es rehén de esta
de esta lógica criminal. Yo recuerdo, Miguel, que cuando ocurrió el secuestro y asesinato de los periodistas del Comercio en el año 2018, cuando hicimos una investigación sobre el tema en el libro Rehenes que publicamos con María Belén Arroyo, ya en ese momento, esa crisis del 2018, Miguel, ya era el campanazo de lo que se iba a venir. Es decir, ya se notaba todo el control del narcotráfico y los grupos delictivos de las provincias del norte, cómo ya habían tomado posesión la gobernanza criminal de propiedades, de lógicas, de dinámicas vinculadas también con la policía en ese momento. Pero el gobierno no hizo nada, no escuchó las alertas y eso siguió progresivamente avanzando. Y por eso es que esta lógica de los grupos delictivos tomando como rehenes, en este caso es muy simbólico que haya sido un grupo periodístico el que haya caído, que haya sido secuestrado y luego asesinado, pero eso nos da una imagen de cómo, si es que no se hizo y no se tomaron las decisiones que debían tomarse para limpiar a las entidades públicas que estuvieron también vinculadas de alguna forma a eso que ocurrió y al mal manejo de esa crisis del 2018, Miguel, se dejaron pasar muchas cosas y luego se repitieron dinámicas que ahora tienen a muchas provincias del país en este dilema de cómo lidiar con las organizaciones criminales que trabajan para el narcotráfico. Penosamente, como nos recuerda Arturo Torres, no se entendió en ese momento lo que estaba sobreviniendo al Ecuador y allí están los resultados, Arturo. Así es, Miguel, y ya el 2018 es como, yo creo que en esto, Angostura, el bombardeo de Angostura fue el primer campanazo que nos mostró la relación de cómo las FARC, aliadas con Sinaloa, ya estaban, cuál era el plan y cómo Ecuador se volvía un santuario para sus operaciones una vez que estaban acechados por el Plan Colombia en Colombia desde el 2000. Pasamos al 2018 y ese campanazo que se escuchó en Angostura de las relaciones de las FARC con funcionarios del gobierno de ese entonces. No hay que decir, el gobierno de la Revolución Ciudadana, que permitió a las FARC estar en Angostura, hay que decirlo, ¿no? Así fue. Así es, y eso también, Miguel, como usted sabe, yo lo esbocé, lo denuncié en el juego del camaleón. Así es. Y esa dinámica luego se evidencia en el 2018 cuando ya llegamos a un estado toman control de territorios y de dinámicas vinculadas a los gobiernos locales, a la policía. No se hizo nada. El 2008 avanzaron, hasta el 2018 se concretaron, ya entró el cartel de los albaneses también, y ahora esta dinámica, pues ya yo creo que todavía estamos a tiempo de frenarla siempre y cuando exista la comprensión, la decisión y sobre todo una estrategia que como hemos conversado en estos minutos, Miguel, tiene que ser mucho más integral, entendiendo el peligro de que el Estado sea completamente asaltado y ahí sí tomada por el narcotráfico para controlar las decisiones desde el gobierno. Lo cual sería grave. Ojalá los ecuatorianos abran los ojos y ejerzan un voto libre, pero un voto informado, un voto responsable, leyendo las cosas que deben hacerlo. Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, muchas gracias, como siempre, Arturo. Buen día. Gracias, Miguel. Un excelente día. Muy buen día. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Volvemos un panel para analizar el panorama postelectoral con el ex asambleísta doctor Leonardo Viteri y el analista político doctor Raúl Andrade. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel